Hoy día es un domingo especial. ¿Sabe por qué? Arturo y Laura están cumpliendo 30 años de matrimonio. A Laurita y Arturo, mira cómo lo tienes al pobre. Mira cómo lo tienes al pobre. ¿Eh? Qué aguante, ¿verdad? Oiga, que es una bendición porque el día de hoy, usted sabe que hay una estadística que dice que de 10 matrimonios, 8 se divorcian. Claro, y hay una estadística que está empezando a bajar los divorcios. ¿Sabe por qué? No porque se estén llevando mejor, es porque ya la gente no se quiere casar. O sea, si realmente se casaran todos los que están juntos, tendríamos un 150% de divorcio, porque hay una falta de tolerancia, una falta de amor, una falta de comprensión hacia la otra persona terrible. El día de hoy nos estamos casando para vivir felices nosotros y los demás, que Dios los bendiga. Si usted se casa de esa forma, usted nunca va a ser feliz en su matrimonio. Usted tiene que casarse queriendo hacer feliz a la otra persona. Eso es amar. Cuando usted ama con el amor de Dios, usted ama pensando y trabajando para que esa persona sea feliz. Y cuando la otra persona es feliz, eso lo hace feliz a usted. La palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Hasta la muerte. Gracias, pastor. Eso es amar hasta la muerte. Y cuando la palabra dice, ustedes mujeres preciosas de Dios, obedientes y hermosas, lindas y preciosas. Ay, qué bueno que no le está hablando solo a una. Dice, varias, ¿verdad? Dice, mujeres, obedezcan a sus maridos. Ya a esa parte no le gustó mucho, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo últimamente, terrible. No específicamente, fíjese, la semana pasada estuvimos anunciando que yo iba a predicar sobre el rapto y llegó menos gente. No, en serio, ¿eh? Llegó menos gente que el domingo antepasado. Pasamos las 650, 640 personas entre los dos servicios. La semana pasada, entre los dos servicios hicimos 520, por ahí. Pastor Abelardo, no anunciamos nunca más el mensaje. Qué increíble. Me llama la atención porque parece que la gente no quiere escuchar ciertos temas. Y nos hemos vuelto un poco cómodos a la hora de querer escuchar los temas que nos gustan. Hoy vamos a hablar de la prosperidad. Vamos. Hoy vamos a hablar del diezmo. Mi amor, Petunia, hasta aquí nomás. Hay ciertos temas que a la gente no le gusta escuchar. Y la palabra de Dios tiene 66 libros. Y los 66 te van a hablar de lo que debes de hacer todo el tiempo. No es solo uno. No puede quedarse con algunas bendiciones solamente. Y el día de hoy quiero hablar un poco, no siguiendo la temática que hablábamos la semana pasada sobre el rapto, pero sí tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. ¿Ahí están las noticias últimamente? Me dijeron que habían algunos aquí que eran del grupo Jamás. Porque jamás han trabajado, jamás han ayudado a la esposa, jamás tienden una cama, jamás lavan unos trastes. Hoy está terrible lo que está pasando últimamente, ¿eh? Uno ve las noticias y se le contrista el corazón. ¿Cómo es posible que estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo? Pero bueno, la semana pasada lo dijimos. Son cosas que la palabra dice que van a ocurrir, que están ocurriendo y van a seguir pasando. Como dije la semana pasada, el mundo no va a mejorar. El mundo será otro planeta, otro mundo, cuando Cristo venga. Y eso es lo que estamos esperando los que tenemos fe. ¿Los que tenemos qué? Fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. Todos levantan la mano, pero a la hora cuando termina el servicio van a decir, ay, baja la mano, Petunia.
¿Por qué tenemos tanto problema con el tema de la fe? ¿Por qué nos cuesta tanto? Somos mandados a hacer cuando le queremos dar fe a otra persona. ¿Por qué estás pasando un momento tan difícil? No sé, me duele tanto la cabeza. Estoy pasando un momento tan difícil de mi vida. Estoy pasando una cosa atroz. Te voy a decir un versículo. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice más de 365 veces en su palabra, no temas. Somos mandados a hacer para andar diciendo versículos. La pregunta es si tú vives ese versículo. Es bien fácil decirlo, o desde aquí es bien fácil, la cosa es vivirlo. Y esa es la diferencia de un simple leedor u oidor de la palabra a un hacedor de la palabra. Y el día de hoy te quiero hablar de fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? La pregunta es, ¿siempre tienes fe? ¿O a veces nomás? ¿O cuando te conviene? ¿O cuando la palabra dice, y abriré las llaves de la abundancia para ti? Y tú dices, gloria a Dios, pastor, esa promesa es para mí. Pero cuando dice, sujétate a tu marido, voy a poner eso en oración, pastor. ¿Por qué tenemos crisis de fe? ¿Qué es lo que provoca la crisis de fe? Lo que hay a tu alrededor. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Por las circunstancias. Fíjate, Pedro es la única persona después de Jesús que caminó sobre el agua. El único. El tipo caminó sobre el agua. Pero tenía los ojos puestos en Jesús. Cuando empezó a mirar la circunstancia, ¿la qué? Cuando empezó a ver cómo estaba el dólar. Cuando Pedro empezó a ver cómo estaba la situación financiera. Cuántos cohetes lanzaron los de Hamás. Con cuánto se defendió Israel. Uy, no, la cosa está complicada. Uy, ya huele a Ucrania por aquí. Me huele a pólvora cada vez que llego a la cama, pastor, con mi esposa. Porque me tiran unos disparos, no sabes. Hay una cosa. Entonces, cuando empieza a ver las circunstancias, Pedro se empezó a hundir. Lo mismo nosotros. Empiezas a ver lo que hay alrededor y dices, ay, Señor, ya ven, por favor. Ojo, si el Señor llegara hoy, muchos de nosotros no se van con el Señor. Oh, sí. No sé si me escuchan, me entiende eso. Muchas de las personas que están en las iglesias no van a ir con Dios. Y eso no lo determina la iglesia donde vas. No lo determina la religión que tienes. Lo determina la relación que tienes con Dios. Por eso es tan importante que usted no solamente oiga lo que aquí se dice, sino que lo ponga a trabajar en su vida. Dios está llamando a integridad y a santidad para que cuando Él venga, usted esté listo. ¿Qué lo va a encontrar el Señor haciendo el día de hoy? ¿Qué va a hacer cuando diga, mi vida, el té, mi vida? Y ahí está, ahí dejó la chancla la señora. Y la señora se fue. Y la vecina cristiana que escuchaba prédicas todo el día, ¡vecina! Se fue. ¿Y tú qué? Te quedaste. Todas las circunstancias que están ocurriendo el día de hoy están trayendo una crisis de fe terrible al corazón del creyente. O sea, todo lo que está ocurriendo el día de hoy en el mundo debería ser un aliciente para que usted se acerque más a Dios. Pero hay gente que gracias a la pandemia se alejó de Dios. Dejó de ir hasta la iglesia. Ya ni se conectaba ya. Fíjate la posibilidad que tienes el día de hoy de poder escuchar palabra de Dios sentado en chanclas sin bañarte en tu casa. Y aún así no lo hacemos. Hay una apatía del creyente a escuchar, recibir, aprender y oír la palabra de Dios. ¿Estamos aquí?
Mira lo que dice en Mateo capítulo 17, verso 20. Vamos a la palabra directamente. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Me llama la atención porque esto viene, el contexto de esta historia es de la historia del muchacho que está endemoniado. Y de alguna u otra forma Jesús que caminaba con apóstoles, les recriminaba la incapacidad que tenían ellos de aplicar lo que habían aprendido. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros que no hemos visto a Jesús directamente, sino que solamente escuchamos de Él? Y ellos que estaban con Jesús ahí pegadito, lo veían cara a cara. Imagínate ahí el apóstol Tomás, Santiago: Señor, ¿cómo lo hiciste hoy? Sí, a mí también me cayó mal eso. También me cayó mal. ¿Estás bien? Va. Master. Le podían decir eso a Jesús. Imagínate Jesús diciendo: ¿viste el pajarito ese, el amarillo que se dio vuelta? Oh, precioso, yo lo hice. Podían ver eso. Y nosotros no. Y ellos no tenían fe. ¿Qué esperamos nosotros? Mira al de al lado y dígale: qué poca fe tienes. Jesús está estableciendo la incapacidad en este versículo, que es el contexto de la incapacidad de sus apóstoles para echar fuera demonios. Si tuvieseis fe como un grano de, era la porción más pequeña, lo más chiquitito. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podría decirle al monte: ve y cámbiate de ahí para allá. ¿Cuál es el problema de la fe en este momento? ¿Por qué un grano de mostaza? Jesús estaba hablando metafóricamente del tamaño que se necesita para hacer un milagro. Por lo tanto, si nosotros no podemos llegar a eso, imagínate el tamaño de fe que tienes. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo lo arreglamos? ¿De qué forma puedo plantar la semilla de la fe en mi vida? ¿Cuántos de aquí quisieran tener más fe? La pregunta es: ¿usted trabaja en tener más fe? No, yo me levanto y le digo: Señor, dame más fe. Y le digo: Señor, dame más, y no me da. Y si no me quiere dar, pues Él será todopoderoso. Si no me da, no me da. Si ya Él no me quiere dar, si no me quiso dar otro marido, ¿qué me va a querer dar más fe a mí? Dele gracias a Dios por el marido que tiene. Hombre abnegado, trabajador fiel. No sé, le estoy hablando de las cámaras aquí, no. ¿Cuánto necesitamos cambiar nuestra fe? Y ahora, menos Maroleta, el que no levantó las manos, está levitando aquí. ¿Será que a lo mejor tiene tanta fe que... Si yo no tengo un grano de mostaza como fe, ¿qué hago? ¿De qué tamaño es su fe? ¿De qué tamaño es su fe? ¿Cuándo fue la última vez que vi una mala noticia en televisión y dijo: si explota la Tercera Guerra Mundial y empiezan los guamazos y los pencazos y empiezan las bombas y aquí todo el mundo explota, yo no me preocupo porque yo me voy con mi Señor antes? Eso es tener. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé qué voy a hacer. Yo no voy a ir a la iglesia este domingo porque ese tipo lo único que habla es un prochita chileno. Yo no voy a ir más a la iglesia. No, por favor, llévame ya.
¿Qué podemos hacer? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versos 16 y 17. Romanos capítulo 10, versos 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Espérate. ¿Más qué? No todo. No sé si te suena familiar. Pero aquí hay gente, nada más que lo que están viendo, aquí no. Pero aquí hay gente que no obedecemos todo lo que Dios dice. Obedecemos lo que nos conviene. Vuélveme a leer, mi amado, poquito. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, vamos al ver el 16, pero ponga atención. Creo que ponga atención. Mire, versículo 16, Romanos 10, 16, dice: mas no todos, ¿qué? Obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios se las ha ingeniado para poder predicar, compartir, expandir su evangelio por todo el planeta con hechos claros, milagros. Y aún así hay gente allá afuera y aquí que no cree todo lo que Dios dice. Mas no todos, dice el versículo 16, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo arreglo mi problema de fe? ¿Sabe cómo? Mira al del lado y dígale: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cómo arreglamos el problema de la fe? Ya sé. Tiene que haber algo en la bolsa del doctor Chapatín que me pueda... que a mi esposa le dijeron que se parecía al doctor Chapatín ahora en la primera emisión de La Máscara. Solo era un tema nomás para que lo quería compartir. No, es que te pusieron... Es que me dio risa. ¿Lo puedo decir, no? No sé. Es que dijeron: oye, Yuri, por favor, me acaba de hablar Florinda Mesa que le devuelvan la peluca al doctor Chapatín. Qué malo es la gente. Volvemos al tema. ¿Dónde puedo encontrar la pastilla de Pfizer que me ayude a tener más fe? Mira lo que dice el versículo 17. Estamos en Romanos capítulo 10. Dice: así que la fe es por el ¿qué? Oír. Así que la fe es por el oír. El último disco de Motley Crue. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Por la palabra. ¿De quién? ¿Del pastor? De Dios. Dios te está dando la clave. Dios te dice hoy: escucha, lee, oye su palabra, porque leyendo su palabra detona tu fe. Esta gente es inteligente, hermano. Para llenarte de fe debes oír. Mi esposa desde las 7 de la mañana pone prédicas y termina una de 4 horas y empieza la otra. Y se lee toda la vigilia de la prédica de 18 horas de Dante Gebel y escucha una de Marcos Witt de 46 horas seguidas con vigilia. Y aparte tiene el teléfono malo. Entonces tiene que conectar a una bocina. No, yo estoy afuera paseando a Nala, 36 millas náuticas de la casa y escucho: porque la fe es por el oír y oír su palabra. ¿Estamos aquí? Amén.
hoy tiene una oportunidad. Antes, ¿se acuerdan cómo se predicaba antes? Antes si no ibas a la iglesia estaba frito. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Hace 20 años. Me acuerdo que nosotros fuimos parte de un ministerio en Miami. Yo iba a la librería de la iglesia y compraba cassette. Cassette. ¿Te acuerdas? Cassette de 60 minutos. Entonces tú estás escuchando la prédica. ¿Por qué se...? Señor. A ver. ¿Cuántos de aquí usamos cassette? Ya, diga la verdad. Gloria a Dios que hay gente de mi generación aquí. El otro día a Camila le puse un cassette de VHS. ¿Se acuerdan de VHS? Que eran así que uno podía ver películas así. ¿Se acuerdan cómo era el asunto? Pero había algo especial cuando tú lo sacabas de la caja. Star Wars, por ejemplo, te llegaba en VHS y veías cómo salía el cassette. Decía... Y te llenaba de algo, ¿sí o no? Había algo como... Y le ponías play. Y la pantalla negra. Y te llenaba de emoción. Y tu papá te decía, el cassette lo vuelves a poner en su cajita. ¿Te acuerdas que te decía eso? Ordenado. Ahora no. Voy a ver una película. ¿Y ya? ¿Qué gracia tiene eso? La gracia era abrir así. Salía la luz del lightsaber así. Claro, porque te llenaba de emoción. Querías ver eso. Antiguamente, cuando tú querías oír la palabra de Dios para tener más fe. ¿Estamos aquí o no? Voy a empezar otra vez. Para tener más fe, Dios lo que está diciendo el día de hoy es que tienes que oír su palabra. Oír su palabra, escuchar su mensaje detona tu fe. Y cuando tú tienes más fe, te ayuda a caminar en victoria en este planeta hoy. Amén. ¿Me sigue? Entonces, antes era complicado, como te decía, yo para escuchar prédicas de otros pastores y poder llenarme más de cosas y aprender, me acuerdo que compraba cassettes y los ponía en un Walkman, ¿te acuerdas? En mi país se llaman personal stereo. Aquí se llaman Walkman. Es que ustedes están más, you know. Y lo ponía, y yo escuchaba, ¿y sabes lo que hacía yo? Yo escuchaba la prédica y le iba parando, y escribía los versículos. Igual que usted, escuchaba, veía los versículos. Entonces y cuando él decía, daba una concordancia de otro versículo, lo paraba y ponía otro versículo. Y buscaba la concordancia de un versículo con el otro para aprender qué decía uno con el otro. Porque mi primer pastor me enseñó, me dijo, nunca creas todo lo que el pastor dice, compruébalo con la palabra de Dios. Porque el día de hoy está lleno de charlatanes vestidos con playeras blancas y tenis blancos que te pueden decir cualquier cosa y tú se lo vas a creer. ¿Estamos acá? Entonces yo hacía eso para poder estudiar y eso me ayudaba a no solamente a escuchar, sino que a aprender más leyendo mi concordancia, leyendo las Biblias. ¿Se acuerdan que había Biblias de arcoíris? ¿Se acuerdan? No son de la comunidad, son la Biblia del arcoíris, que separaban por colores los temas de la Biblia. Entonces uno estudiaba y yo fui así aprendiendo y así aprendí yo a hacer mis propios mensajes para darlos el domingo y estar aburriéndolo a usted todos los domingos. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Diga conmigo de fe. Diga conmigo, hay crisis de fe. Mira al de al lado, hay crisis de fe. Pero yo tengo fe en Dios porque yo oigo su palabra y su palabra me da promesas y me da esperanza y por eso yo vivo en victoria, venga lo que venga.
Me quedan 10 minutos nomás. Para llenarte de fe debemos oír. Yo antes oía cassette para poder escuchar. El día de hoy, en la micro, en el taxi, en cualquier parte, tú agarras tu teléfono y haces clic. Y puedes encontrar en YouTube Cara Iglesia Cristiana. ¿Tenemos página de YouTube? Spotify también. ¿Alguien no está suscrito aún al YouTube de la iglesia? ¿Alguien no está suscrito? O sea, sálgase, por favor. Tenemos página en YouTube. Tenemos casi 80,000 suscriptores. Yo pasa que yo abrí 80,000 cuentas y me suscribí 80,000 veces para que. Hasta en TikTok tenemos. Twitch, ¿qué es eso? ¿También tenemos ahí? Bueno, él dice que tenemos, yo no sé. Pero lo que te quiero decir es que el día de hoy es tan fácil la opción de oír su palabra. ¿Se acuerdan los que tienen más de 60? Que la única forma de escuchar la palabra de Dios era ir a la iglesia el domingo. O con un cassette. Porque, que yo sepa, en la Ciudad de México no hay medios de comunicación cristianos. No hay radios. Ahora puedes oír radios cristianas si es que te metes a los links de plataformas que están en otros lados. Pero aquí no. Era muy difícil. Y el día de hoy podemos oír y tenemos acceso. Dios nos ha dado las redes sociales, la tecnología para proclamar, recibir, oír y escuchar su palabra. Use las redes sociales para bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Nos vamos a ver mañana? No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Y qué estás haciendo ahora? Algo como que. Como el chiste ese que dice, uy, que mi hija habla mucho por teléfono. Hija, ya se acabó el teléfono. Te voy a tomar el tiempo. Me di cuenta que llamo por teléfono algo. 40 minutos, 50 minutos cada llamada, hora y media cada llamada, y ahora 12 minutos. No se puso las pilas. Mi amor, ¿con qué estás hablando? No, era el número equivocado. Oiga, use el tiempo para bien. Llénese la cabeza y el corazón de su palabra. Porque cuando lee, escucha su palabra, Dios le da la bendición de tener fe. Y cuando usted estimula su fe, usted camina en victoria en este planeta con todo lo que está ocurriendo. ¿Me siguen? Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo hicimos a propósito de no ponerlo ahí, ¿eh? Era para ver si usted trajo su Biblia. ¿Prendieron sus Biblias? Oye, yo recuerdo que hace 20, 30 años, si no llegabas con la Biblia a la iglesia te miraban raro. Ahora no, ahí me prestan una. Servidores, vamos a sacar las Biblias de la... ¿Tiene Biblia? ¿Cómo dice el dicho aquí en México? A la guerra y sin. Amado Paquito, ¿me puedes volver a leer el versículo, por favor? ¿Pero me lo puede poner ahí en la pantalla o no? Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Me lo puede poner ahí en la pantalla? Pongan la pantalla ahora mismo, ya.
Me faltó fe. Pero ahí está. Ok, léemelo, amado Paquito, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Espérate. Ok, ponga atención. Porque la qué? ¿La qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios te da vida y es eficaz. Sígueme leyendo. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te está queriendo Dios decir el día de hoy? Necesitas mi palabra. Mi esposo y yo teníamos una discusión anoche de un punto de una cosa que habíamos escuchado de una persona. Y yo, desde mi punto de vista, considero que Dios no hace todo. La palabra dice, acercaos y Él se inclinará a ti. Entonces, no puedes pedirle a que Dios venga del cielo, te agarre la pata derecha, te dé un paso, te agarre la pata izquierda y te dé otro paso. Dios te está dando las armas, úsalas. Amén. Pero úsalas tú. Amén. ¿Cuántos de aquí hemos pasado en algún momento una crisis de fe? Usted y yo necesitamos su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier otra cosa y que llega hasta el fondo del corazón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Espérate. ¿Por la qué? ¿Qué significa fe? Es algo que usted no puede ¿qué? No puede ver. Por la fe entendemos haber sido constituido el ¿qué? ¿Por la qué? O sea que la palabra de Dios, de alguna otra forma, Dios es el arquitecto y el ingeniero y constructor del universo. ¿Será verdad eso, no? Claro que sí. ¿Por qué lo creo? Por fe. Yo no lo vi, lo leí. ¿Dónde? En su palabra. Pero su palabra dice que es viva y eficaz. Por lo tanto, si es viva y eficaz, yo debo creer por fe lo que ahí dice. Amén. Y si Dios dice, ama a tu padre y a tu madre para que tus días en esta tierra se alarguen, ¿sabes cuánto voy a vivir yo? Espero que mucho. Amén. Porque yo amo a mis padres y trato de honrarlos con todo lo que puedo. Mi mamá me dice, hijo, ya no, tranquilo. Yo sé que me está viendo ahora. No, hijo, no, esto, hasta ahí nomás. Mi mamá todo es, no, es que, no importa, yo me quedaré aquí. No, mamá, no. Mamita, si yo pudiera darles la mitad de lo que ustedes me dieron a mí, podría vivir 100 años más. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y te vaya bien en la tierra que Dios te dio. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres vivir mucho? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo crees? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Ey! ¿Cuántos dicen amén al mismo tiempo que cuando cualquier problema que venga, Dios dice no temas? ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos la hacen suya? ¿Cuántos de aquí dicen que Dios Dios siempre te va a sustentar, nunca te va a abandonar? ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué todo el mundo levanta la mano a la hora de decir amén cuando es una bendición, pero no levantan la mano cuando dice hay que diezmar? Fíjate que me está dando una cosa aquí como que no sé, como que me quiero.
Vuelvo a leer el versículo. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Pero me llama la atención lo que dice aquí, mi amado Paquito. ¿Me puedes leer la última parte? Pero pongan la atención, pongan la atención. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Cuando algo no existía y ahora existe, tú crees que está ahí por la fe. Por eso, esposa preciosa, mujer de Dios, ese hombre que tú ves ahí, ¿qué pareja? No. Ese hombre que tú ves ahí es el guerrero que Dios le mandó a la mujer de Dios. No, Rodrigo, no. Es que yo no lo veo así. Ahí está el problema. Que usted quiere ver. Y Dios no le dice, ve. Dios le dice, cree que va a ser así. No es por vista. Gracias, mi asistente personal, aquí está. Gracias. Vuelvo a leer el versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, ¿por la qué? Fe. Por la fe, míralo al de al lado, míralo con cara de fe. Míralo con cara de fe así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por la qué? Por la palabra de Dios. O sea, ¿qué está queriendo decir Dios? Dios con su palabra sustenta tu fe. ¿Por qué no tengo fe? Porque no tiene su palabra. No, si yo me sé la palabra, porque dice, Juan te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dijo, para todo que en el creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya ahí quedó. Te voy a decir algo que te va a doler. No es suficiente ponerte a oír. Sigue oyendo. Si estás oyendo palabra, óyela, pero susténtala. Porque el día de hoy, cualquier pelagato agarra una cámara y se pone a transmitir lo que no es. El mundo está lleno de charlatanes. El mundo está lleno de gente que se dice pasar por gente de Dios y no lo es. No crea todo, créale a Dios. Y si una persona dice, no, porque el Señor, no me digan, déjame leer eso, ¿dónde está? No, está en el libro de sabiduría. Sabiduría es un libro apócrifo. Ese no está en el canon bíblico de los 66 libros. Así que me harás el favor de largarte de aquí, en el nombre de Jesús. Y si no te saco yo, te sacará mi esposo, que es el hombre de la casa. Que te apures. Imagínate. Por la fe, estamos leyendo Hebreos capítulo 3, 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Seguimos aquí? Por eso damos tanta importancia a la palabra, porque Dios creó el universo por medio de su palabra. Usted tiene que entender que la fe hace algo que no se veía, pero ahora sí se ve. 2 puntos importantes antes de terminar. Mira lo que dice Números capítulo 23, verso 19. Números. Lee, capítulo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mire, ponga atención al versículo. Quiero que lo lea, ponga atención. Mire, Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios no es mentiroso. Dios no dice una cosa que te gusta y tú, ¡ay, amén, oh, aleluya! ¡Oh, Dios me ha dado una palabra! Y ahí se queda la cosa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Cuando Dios promete, cumple.
El que no promete, el que no cumple eres tú. Te prometo venir todos los domingos del año. Este va a ser el último. Dice, te prometo, Señor. Y el otro domingo no pude venir, Señor. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Todo lo que su palabra dice, Dios lo va a cumplir. Así como dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Así como te prometió que te iba a sacar del problema de salud, te va a sacar. Así como Dios dijo que iba a cambiar la situación familiar, la va a cambiar. Pero así como dice que se va a llevar a su remanente, se va a llevar solo a su remanente. Así como dice que Él volvería y desde los cielos los muertos en Cristo resucitarán y nosotros le acompañaremos en el cielo, eso va a pasar. Punto número 1. La fe es el fundamento de las cosas que estamos esperando. ¿Estás esperando algo de Dios? Tu fe fundamenta eso. Si no tienes fe, no esperas nada. Porque si no tienes fe, quiere decir que no tienes esperanza. Si no tienes esperanza, es porque nunca has leído una promesa. Y si no entiendes de promesas, es porque no has leído su palabra. Punto número 2. Mateo capítulo 21, verso 21. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Imagínate eso. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si solo tuvieseis fe y no que dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Empecé con una pregunta al principio: ¿cuántos de aquí tenemos realmente fe en nuestro corazón? El 5% más levantó la mano ahora. Pero qué bueno, eso nos hace entender que parece que necesitamos y entendemos que necesitamos y requerimos más de su palabra. Si tú crees que solo oyendo el domingo, ¿estamos acá? Si tú crees que solo es suficiente escuchar la palabra de Dios el domingo, es una miseria. De 24 horas por día, 7 días a la semana, venir 40 minutos acá y escuchar el domingo, ¿crees que es suficiente? Es una miseria. Si no escuchas su palabra, si no entiendes sus promesas, no hay nada que sustente tu esperanza. Y si no tienes una esperanza, no vas a sustentar tu fe. ¿Me sigue? Si creyeres y no dudares. Dice, respondiendo Jesús le dijo, estoy leyendo Mateo capítulo 21, verso 21. De cierto os digo que si tuvierais fe y no ¿qué? No, me llama la atención que dice, si tuvieseis fe y no dudares. Parece que Dios nos conoce, ¿verdad? Parece que nos conoce. ¿Será cierto eso? Yo no sé, tomar lo que dice desde ahí. Es bien fácil andar diciendo tanta cosa, pero desde aquí. Seguro este tipo está al lado de la Yuri, no le falta nada. Si creyeres y no dudares. Creer no significa que no dudes. Los discípulos dudaron. Estaban con él y dudaban. Termino con estos versículos. Mateo capítulo 28,
versos 16 y 17, y me tiras listo el 18, pero 16 y 17 primero. Termino con esta historia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerdan de la historia? Jesús ya había resucitado. Ya lo habían crucificado, ya había resucitado y les había dado instrucciones. ¿Ustedes qué instrucción antes de irse de su casa? ¿Ha visto las mamás cuando dejan instrucciones? Cuando es que les voy a pedir por favor que el baño me lo dejan limpio. Tú, por favor, cuando te afeites me dejas limpio ahí, mijito. Sí, claro, porque una no es tu empleada ni tu muchacha para andarte limpiando las cosas que tú dejas ahí. Y tú, mijito, cuando vayas al baño, por favor, te pido, apúntale al agujero del baño. O por lo menos tira la tapa para arriba. Me dejan ordenado. Si van a comer, me limpian los platos, porque aquí no hay ni muchacha ni empleada para que limpie las cosas. Me limpian los platos. Y si van a pasear a Firulais, por lo menos denle una vez de comer al niño. Y cada 4 o 5 horas me lo sacan a hacer pipí. Las mamás dejan instrucciones, ¿has visto cómo? Y uno piensa que, uy, esta señora no se calla. Ya, mamá, ya, mamá, sí. Y pero es una bendición porque las mamás se acuerdan de todo. Hasta lo que tiene que hacer uno. Ahí te dejé tu pantalón. Te pones el verde, ponte el azul y vas a ver cómo te va a ir. Gloria a Dios por nuestras mamás. ¿Usted la tiene ahí? Abraza a su mamá. Bese sus manos, porque finalmente las primeras caricias que recibiste en tu vida fueron de ella. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Jesús dejó ¿qué? Diga conmigo instrucciones. Léeme el 17, por favor, mi querido Paquito. Y cuando le vieron, le adoraron. Espérate. Y cuando le vieron, ¿le qué? Obvio. Si hace 3, 4 días lo habían visto muerto, crucificado, muerto, en una cruz, derrotado, había perdido. El enemigo se había llenado de gloria diciendo, gané. Pero la gloria no es para él, la gloria es para Dios. Y Dios se rellenó de gloria cuando resucitó. Entonces imagínense los discípulos. No, como el Chavo del Ocho, ¿te acuerdas del Chavo del Ocho? Cuando... ¿Qué te pasa? ¿Se murió? ¿Cómo se murió? Lo mataron. Más lo que dijo, no, que no sé qué, que porque ya voy a levantar el templo y no sé qué. Y ahora mira, se murió. ¿Qué hago yo ahora? Yo voté por él. ¿Y qué vamos a hacer todos los que lo seguíamos? Pero cuando le vieron, imagínense ese milagro. Imagínense el milagro. Cuando lo vieron, dice, y cuando le vieron, ¿le qué? Imagínense que en ese momento, ¿qué te puede pasar por la mente después de que compartiste con él? Lo viste muerto, derrotado, y de repente lo ves resucitado y te acuerdas todo lo que él te dijo. Oh, es que yo voy a resucitar. ¡Ay, Señor, era cierto, verdad! ¡Gloria a Dios! Y empezaron a adorarle, pero mira lo que dice después. Pero algunos, ¿qué? Pero ¿cómo se te ocurre? Dan ganas de agarrar a esos apóstoles. Pero ¿qué no te queda claro? El tipo se murió y ahora está vivo. Está aquí. O sea, ¿cómo dudas? ¿Qué hubiese hecho tú? Si lo hubiese visto muerto y a los 3 días lo ves vivo. ¿Lo adoras? Pero ahí dice que algunos que dudaron. El día de hoy, después de más de 2000 años, todavía dudamos. Y cuando usted duda, su fe tambalea. Y cuando tu fe tambalea, te pueden dar un knockout. Y cuando te dan un knockout, pierdes la pelea. Y cuando estás en el piso derrotado, te vas a acordar de las
famosa frase del célebre filósofo de Filadelfia, Rocky Balboa. ¿Cómo decía Rocky? ¿Qué significa? Levántate. ¿Qué te está queriendo decir el día de hoy? Parece que muchos de nosotros estamos, ¿qué? Diga conmigo, dudando. Y parece que estamos en el piso. Y estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo. Y vemos la televisión y vemos la noticia. Y la franja de Gaza. Y la franja de esto. Israel. Los musulmanes. ¡Ay! Y los palestinos. Y el grupo Hamas. ¡Ay! La tercera guerra. Ayer leí que China mandó 3, 4 portaaviones a la zona de conflicto. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, fue para allá. Los de Irán dijeron, si los gringos se meten, nosotros hacemos como que los puntos de Estados Unidos van a ser un ¿cómo se dice? Un target, un blanco, gracias, un blanco para atacar. Hoy la cosa se puede poner peor. Entonces cuando uno ve todo eso, ¿tu fe qué? Diga conmigo, tambalea. Te sientes como... Pero entonces viene Dios y te dice, mi palabra es la que sustenta tu fe. Y cuando tú tienes fe, sabes que cuando pase lo que pase, Dios camina contigo. ¿Cuántos lo creen? Para terminar, voy a volver a leer el 16, 17 y leo el 18. Lo voy a leer yo, Paquito. Gracias. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Estoy terminando, al monte donde Jesús les había ordenado. Diga conmigo, instrucciones. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿cuántos hemos dudado alguna vez? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago si tambaleo? Si hay una parte de mi corazón que se estremece, que no sabe qué va a pasar, qué va a ocurrir en este país, qué es lo que está pasando, qué va a pasar. Versículo 18, y con esto termino. Dice, y Jesús sé qué. Me llama la atención el vínculo que tiene la última parte del 17 con el 18. Voy a volver a leer la última parte del 17 e inmediatamente el 18. Ponga atención. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. 18. Y Jesús sé qué. Tú no entiendes que cuando tú dudas, cuando tu rodilla se va al piso, cuando tú dices no puedo más, cuando no hay esperanza, cuando tus promesas se desbarataron, cuando el enemigo te mandó 3 misiles y destruyó la torre de esperanza que tenías, cuando dices no puedo más y dudas, dice, y Jesús se acercó y les habló. ¿Dudas? ¿Alguien tiene duda de repente? Jesús se va a acercar. Jesús se va a acercar. Y Jesús se acercó y les habló. No lo regañó. Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira al de al lado y dígale, Dios está contigo, aunque dudes. Mira al de atrás y dígale, Dios está contigo aunque dudes. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Ahí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos un segundo. Cierra tus ojos un segundo, ahí donde estás. Yo no sé si últimamente has dudado. Yo he dudado un montón de veces. ¿Tú, pastor? Sí. Cierra sus ojos un segundo. Padre, queremos darte gracias. Pero al mismo tiempo, te queremos confesar que hemos dudado.
Señor, te queremos decir que hay partes de nuestro corazón, que hay partes de nuestro entendimiento, que hay momentos en nuestra vida caminando como creyentes donde yo he dudado de ti, donde he preferido otras cosas que tu palabra, porque le he tenido más fe a cosas que puedo ver y no a las que tú me dices. Señor, con tanta posibilidad he echado a un lado tu palabra. Yo te pido perdón, no escuché a nadie decir eso. Yo te pido perdón, Señor, porque he echado a un lado, Señor, tu enseñanza. Y en este día te pido, Señor, que renueves mi fe, que enciendas la llama de las promesas, que me ayudes en el querer y el hacer, no solamente oír, sino que estudiar, leer, comer, saborear tu palabra. Yo te lo pido, Señor, ayúdame porque solo no puedo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de seguir, quiero preguntarle si hay alguien de nuestras visitas que nos acompaña por primera vez y nunca antes ha hecho esto y quisiera en este día reconciliarse con Dios. Y quizás me dice, sí, Rodrigo, mi fe estaba más muerta que Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue un tipo en Estados Unidos que a mediados de siglo, el año pasado, lo mataron. Era como un sindicalista. Lo mataron y hasta el día de hoy todavía no lo encuentran. Sí, Rodrigo, mi fe está más muerta que... Yo necesito recobrar mi fe. Para que usted recobre su fe, usted tiene que tener al hacedor de la fe en su vida. No puede hacer nada si Dios no está en su vida. Por eso le pregunto, si hay alguien de nuestras visitas que el día de hoy quisiera reconciliarse con Dios, recibir a Jesús en su corazón para empezar una vida con Dios, no con el pastor, no con una doctrina, con Dios. Si hay alguien que quisiera recibir a Dios en su corazón, yo quisiera orar por ti y orar contigo. Pero si hay alguien, solo levanta tu mano, porque yo quisiera orar contigo. ¿Hay alguien dentro de nuestras visitas que el día de hoy quisiera por primera vez recibir a Jesús en su corazón? Yo quisiera orar con usted. ¿Hay alguien dentro de nuestras visitas? Dios te bendiga. Te voy a pedir un favor, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración con todo tu corazón. Yo sé que muchas veces has rezado o has orado, pero el día de hoy quisiera que esa oración naciera desde el fondo de tu corazón. Y nosotros te vamos a acompañar. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque en esta tarde he comprendido que tú viniste a este mundo siendo Dios y moriste en esa cruz en mi lugar. Es por eso que hoy abro mi corazón y te recibo en él como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Te pido que camines junto a mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.